Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 71 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy comenzamos a explicar el pensamiento de Arthur Schopenhauer, el llamado pesimismo metafísico. Hoy queremos explicar por qué se le llama pesimismo y sobre qué intuiciones construye Schopenhauer las bases de su enfoque de la metafísica. Porque la filosofía de Schopenhauer, aunque todavía coetánea con el idealismo alemán, significó un vuelco para muchas de las ideas tradicionales de la metafísica. Por primera vez, lo que siempre se había ensalzado en la metafísica, el concepto de ser como algo estático, perenne, a lo que se considera la auténtica verdad adquiriendo la categoría de bien, es considerado como absurdo, erróneo y, por el contrario, lo que la metafísica tradicional considera aparente, falso, es plenamente ensalzado por él. Schopenhauer, en pleno éxito del idealismo absoluto en Alemania, es un pensador diferente y lo es en todos los sentidos, no solo por esta subversión de los conceptos de la metafísica tradicional, también por su manera de escribir, mucho más directa y visceral. En el pensamiento de Schopenhauer hay mucho. Hay mucho de Kant, de su teoría del conocimiento. También hay mucho de la filosofía hindú que conoció a partir de su encuentro en Weimar con Mayer, notable orientalista, que le inició en los textos de los Upanishad. Y además en Schopenhauer está el origen de lo que luego será la filosofía de Nietzsche e incluso influyó en el pensamiento de Bergson. Vamos a ir poco a poco conociendo y entendiendo todo esto. Para empezar, nos parece necesario resaltar que todo el pensamiento de este filósofo parte de una primera intuición, para él totalmente indiscutible, la de que el ser humano es un ser desgraciado, que vive rodeado de frustración y dolor. La única manera de dejar de sufrir que tiene el hombre es la moral. El pensamiento de Schopenhauer tiene desde el primer momento una única finalidad: encontrar la felicidad que pueda aliviar el sufrimiento del hombre. Su pensamiento tiene así una clara finalidad moral. ¿Y por qué sufre el hombre? Según Schopenhauer, la causa está en la conciencia de la muerte. El ser humano es el único animal que desde el primer momento tiene conciencia de que está condenado a morir. Esta conciencia que le acompaña desde el principio le impide ser feliz, le sume en el sufrimiento y esto lleva a que el hombre se haya convertido en un ser despreciable, torturado. Por esta razón el pensamiento de Schopenhauer conlleva un pesimismo trágico, como veremos. ¿Cómo se puede aliviar este sufrimiento? La actitud de tipo ético o moral que permitirá aliviar el sufrimiento del hombre solo puede depender de tener una metafísica correcta. El fundamento metafísico es, según piensa Schopenhauer, el conocimiento básico para la actitud moral. Los filósofos tradicionales se refugian en el concepto de ser como verdad absoluta de la metafísica. Según Schopenhauer, tanto los pensadores del idealismo alemán con su concepto de absoluto al que divinizan, como los científicos que consideran como única verdad el mundo físico, se equivocan. Como dice en su Parerga y Paralipómena, que el mundo tiene solamente un significado físico y no uno moral es un error fundamental, el más grande y el más pernicioso de todos, la auténtica perversidad del pensamiento. En el fondo es algo parecido a lo que la fe personificó en el anticristo. Por eso considera que hay que plantearse de nuevo y de otra manera qué es verdadera y auténticamente el ser. Es en la respuesta a esta cuestión donde se encuentra la subversión filosófica de la metafísica en su pensamiento.
La filosofía de Schopenhauer, en principio, está influida por la teoría del conocimiento de Kant y su diferenciación entre mundo del fenómeno, es decir, las representaciones empíricas que se presentan al sujeto de conocimiento, y mundo del noúmeno, o aquello que queda fuera del conocimiento del sujeto y no se llega a conocer. Esta teoría se transforma en el pensamiento de Schopenhauer. Veamos. En su libro más importante, El mundo como voluntad y representación, publicado el año 1819, cuando la filosofía de Hegel estaba en pleno apogeo de su éxito, está la metafísica de Schopenhauer, base de todas sus posteriores concepciones y totalmente contraria a la de Hegel. El inicio de este libro nos da la primera intuición fundamental de toda la construcción filosófica de este pensador. Dice: mi mundo es mi representación. Y enseguida, nada más cierto que nadie puede salir de sí mismo para identificarse directamente con las cosas distintas de él. Todo aquello de que tiene conocimiento cierto, es decir, inmediato, se encuentra dentro de su conciencia. Lo que nos está diciendo es que para saber qué es el ser, solo tenemos al sujeto, quien tiene en su conciencia lo que hay en el mundo, los objetos que se le muestran a su conciencia en forma de representaciones o fenómenos. Pero Schopenhauer da una interpretación diferente a Kant de lo que son los fenómenos. Para él, las representaciones que se muestran a la conciencia son simplemente ilusiones, apariencias, sueños, como el velo de Maya en el pensamiento hindú. Se diferencian de los sueños solo porque duran más, pero son simplemente ilusiones. Dice en El mundo como voluntad y representación: uno solo de estos seres capaces de representaciones integra con el objeto el mundo como representación, con tanta plenitud como los millones de seres existentes. Pero si también este ser se desvaneciera, cesaría de existir el mundo como representación. Y también, a mi juicio, el objeto y la inteligencia son correlaciones inseparables que solo pueden existir el uno para el otro y por eso solo pueden existir correlativamente. Ambos constituyen el mundo como representación, la apariencia kantiana, y por tanto, algo secundario. Es decir, no puede haber sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto, porque a todo lo que llamamos mundo es representación. Schopenhauer tiene que explicar de alguna manera cómo se conoce, qué se puede conocer, aunque solo sea apariencia, y toma como referencia para ello la filosofía de Kant, aunque de forma muy especial. A la vez se basa en él y lo ignora. Lo gira completamente siguiendo intuiciones propias. Así vamos a ver aparecer en Schopenhauer algunos conceptos de la crítica de la razón pura de Kant. El sujeto posee la posibilidad a priori de conocer algo del objeto. Toma de Kant el a priori del espacio, el del tiempo y el de la causalidad, y nada más. Entiende como sujeto todos los seres humanos y los animales, todos capaces de representaciones empíricas o intuitivas y con entendimiento, que poseen la categoría de causa. Los hombres, además, poseen la capacidad de abstracción que da la razón. Los animales, a diferencia de los hombres, no poseen razón y, por tanto, no pueden abstraer. ¿Cómo se producen las representaciones? Las representaciones intuitivas se producen gracias al espacio y al tiempo. Las nociones de espacio y tiempo a priori son a la vez muy similares y muy distintas a las de Kant. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.